Te ruego, Señor Padre, que tú lo bendigas aquí en la tierra, pero antes, Señor, bendícelos espiritualmente. Bendícelos de una manera, Padre, para que echan raíces firmes de fe y que nada los saque del lugar donde tú los has puesto, Señor, y te pido, Padre, que tú le des la bendición, Padre, espiritual, para poder buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y confiando de que tú te encargarás todo, que tú seas la roca de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que tú seas el sostén de todos, y todos dependen solamente de ti. Ahí, Señor, bendícelo con lo material, bendícelo con todas las bendiciones de esta tierra también, Señor, para así nosotros poder glorificar tu nombre en gran manera, Señor. Y te pido, Señor Padre, que nuestros labios puedan dar solamente alabanza a ti, podamos glorificar tu nombre. Señor, ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor, y te pido, Padre, que tú nos hables a través de estos labios, Señor. Señor, que seas tú el que esté hablando, que seas tú el que nos dé entendimiento, que seas tú el que nos haga arder en nuestros corazones, que seas tú el que al escuchar la palabra nos haga contriparnos ante ti, Señor, de nuestros errores. Ayúdenos, Señor Padre, a vernos a nosotros mismos y poder, Señor Padre, a través de tu ayuda, levantarnos más firmemente y poder ser renovados y hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te pido, Padre, que la palabra de hoy, Señor, tú nos los estés escribiendo en nuestros corazones y podamos tener una vida de obediencia y que tú estés siempre de nuestro lado y nosotros estemos siempre de tu lado. Ayúdenos a prestar atención. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, elimina todo espíritu de distracción. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que elimines todo espíritu que nos da cansancio y sueño. Ayúdenos, Señor, a prestar atención, a inclinar nuestro oído a tu palabra y que tú nos estés hablando por nuestros oídos. Tu palabra dice, el que tenga oídos, que oiga. Y este sea el momento de escucharte atentamente. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la palabra de hoy podemos ver a un Saúl que obedece, pero obedece a medias. Viendo esto, Dios se lamenta haber puesto a Saúl como rey. Si vemos el versículo 12 del 1 Samuel, capítulo 15, podemos ver que dice: por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. En primer lugar podemos ver que Saúl se levanta un monumento. Gilgal era el lugar donde Saúl fue coronado como rey hace 20 años atrás. Carmel era el lugar donde Saúl erigió un monumento. Dice la palabra, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Gilgal y Carmel eran lugares significativos en donde se adoraba a Dios. Pero en uno de esos lugares, en Carmel, allí Saúl se levantó un monumento para enaltecer su propio nombre. Quiso hacer como los demás reyes. En esa época los reyes era normal que cuando venían victoriosos de una batalla se erijan un monumento para que el pueblo recordara la victoria, en donde todos se levantaban un monumento en cada victoria. Pero la diferencia era que esta victoria no lo hizo Saúl, sino que fue una victoria de Dios. La batalla es de Dios, hermanos. Amén. Para el pueblo de Dios, el que pelea y da la victoria es Dios. Dios le había dado la victoria a Saúl y a su pueblo, pero Saúl quería atribuirse de esa victoria. En su lugar debió honrar a Dios, pero se quiso enaltecerse a sí mismo. Saúl no era así desde un principio. 20 años atrás, en sus comienzos como rey, en cada victoria honraba a Dios ofreciéndole sacrificio de acción de gracia. Salmos capítulo 50, versículo 32, dice: quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Pero durante esos 20 años, Saúl cambió.
La soberbia es pensar que lo que Dios hizo por uno, por medio de uno lo hizo con sus propias fuerzas. Saúl le agregó el pecado de la soberbia, el pecado de la desobediencia. Cuando Samuel se enteró que Dios había rechazado a Saúl, se puso muy triste, tanto que no pudo dormir esa noche. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Esto se lo está diciendo Dios a Samuel. Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Samuel tenía el corazón de Dios. A Dios le dolió desechar a Saúl y a su profeta, a su siervo, le dolió verlo rechazado. Saúl no se percate de su error por lo cegado que estaba por su orgullo y soberbia. Queridos hermanos, la desobediencia tiene estrecha relación con el orgullo y la soberbia de uno. Saúl no se daba cuenta de su situación frente a Dios. Muchas veces nosotros también no nos damos cuenta de nuestra soberbia. Por esa razón necesitamos pedirle constantemente a Dios que nos los muestre. Necesitamos orar con sinceridad la oración del salmista en el Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Espero que esta sea la oración de cada uno de nosotros. Saúl no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido consigo mismo. Queridos hermanos, lo peor que uno puede hacer es pecar y no sentir remordimiento. Pecar y no sentir nada. Eso es lo peor que uno puede hacer. Cuando uno le pasa eso y ya perdió el tacto espiritual, perdió la sensibilidad espiritual, uno ya está perdido. Uno ya se ha alejado de Dios. Yo me acuerdo, hace poco, alguien vino, que no es de hablar conmigo, pero vino a hablar conmigo. Me tocó la puerta, pastor, quiero hablar con usted. Sí, cómo no. Pase. Y me dijo, pastor, le quiero confesar algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un vicio. Y me dijo qué vicio tenía. Y necesito ayuda, pastor. Quiero que ore por mí, por este vicio. Y yo, ¿saben lo que le dije? ¿Sabes qué? Me alegro mucho. Me alegro mucho que por ese vicio tú te sientas triste. Que tú lo reconozcas y me lo confieses. Y que tú reconozcas que necesitas ayuda de Dios. Eso, queridos hermanos, ese remordimiento, esa tristeza es el principio de la bendición. Y cuando le dije eso, se puso a llorar. Y le dije, no te preocupes, esto es por tu bien. Yo te prometo, voy a orar por vos. Y en ese momento oré por él y agradecí a Dios. En vez de pedirle cosas, decirle, Señor, ayúdalo, pues yo sé que Dios le dio ese corazón. Y le dije, Señor, te agradezco y te glorifico porque Él admite que necesita tu ayuda. Y se siente triste porque quiere salir y no lo puede hacer. Y que me haya pedido a mí que ore por él. Señor, confío las cosas en tus manos. Eso es el principio de la bendición. ¿Amén? Saúl estaba bastante complacido consigo mismo que él no sentía nada. No hay ni la más
mínima pizca de culpa ni vergüenza en Saúl, a pesar de que había desobedecido directamente a Jehová. En los próximos capítulos, Dios levantaría otro hombre que reemplazaría a Saúl, David, a diferencia de Saúl. Fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que David también desobedecería a Dios. La diferencia entre él y Saúl fue enorme. David sintió la culpa y la vergüenza que uno debe sentir cuando peca. En cambio, Samuel no sintió nada. Su conciencia estaba muerta a la vergüenza y su corazón estaba muerto a Dios. El corazón de Saúl estaba tan muerto que podía desobedecer directamente a Dios y todavía erigirse un monumento por el evento. En segundo lugar, podemos ver que Saúl niega su pecado. Saúl se está engañando a sí mismo. Cuando dice en el versículo 13, que el Señor te bendiga, cuando lo vio al profeta Samuel, vino y dijo, que el Señor te bendiga, y lo recibió así. He cumplido las instrucciones del Señor. Probablemente, realmente creía lo que él había dicho a Samuel. Probablemente creía que había cumplido las instrucciones del Señor. El orgullo siempre nos lleva al autoengaño. Pero el profeta Samuel, como un buen profeta, como deberían ser todos los siervos de Dios, en donde debemos hablar no lo que uno quiere escuchar, sino lo que realmente tiene que escuchar. ¿Qué hace Samuel? En vez de decirle, te felicito, sos un grosso, Samuel dijo, y lo reprochó diciendo en el versículo 14, y entonces, ¿qué significa esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Qué son balidos de ovejas? El me de las ovejas. Díganle al lado. Me. ¿Y cómo es que oigo mugidos de oveja, de vaca? ¿Qué es mugido? Mu. No, eso es, perdón. Mu. Díganle al lado. Mu. Algunos me miran con cara de, ¿tengo que hacer esto? Justo hoy estamos hablando de la importancia de la obediencia. El ganado está en cada uno. El ganado que Dios claramente había ordenado destruir podía ser oído, visto y olido al mismo tiempo que Saúl decía, he cumplido las instrucciones del Señor. Claramente Saúl estaba mintiendo porque Dios le había dado instrucciones claras de que destruya por completo todo lo que les pertenezca, sin compasión, matando así a todos los seres vivientes de la ciudad de Amalek. En primera Samuel capítulo 15, versículo 3, habla de esto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tenga compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. No tenían que dejar vivo ni un gusanito, ni una cucaracha. Algunos teólogos decían que como Saúl estaba mintiendo tan descaradamente, los animales frustrados le estaban denunciando con balidos de oveja y con mugido de vaca, diciendo ¡mu! ¡Me! Frente al siervo de Dios y frente a Dios mismo. Negar el pecado es peor que pecar, hermano. Pero Dios ciertamente saca a la luz el pecado. ¿Podemos ocultar el pecado? Sí. Pero algún día Dios va a sacar a la luz ese pecado. Ahora, si Saúl hubiera recapacitado cuando salió a la luz su mentira, hubiera sido mejor. Pero Saúl no hizo eso, sino que trató de excusarse.
Versículo 15 dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Respondió Saúl, dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerles al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. En tercer lugar, Saúl le echa la culpa a los demás. Esta es la primera de una serie de excusas de parte de Saúl. Él culpó al pueblo, no a sí mismo. Segundo, él se incluyó a sí mismo en la obediencia, pero todo lo demás lo destruimos, dijo. Tercero, justificó lo que se había quedado debido a su fina calidad, las mejores ovejas y vacas. Cuarto, afirmó haberlo hecho por una razón espiritual, para ofrecerlas al Señor tu Dios. En su orgullo y autoengaño, todo esto tenía perfecto sentido para Saúl, pero no significaba nada para Dios y Samuel. De hecho, era peor que nada. Esto mostraba que Saúl estaba tratando desesperadamente de excusar su pecado a través de juegos de palabras y verdades a medias. A medias. Pero incluso en su excusa, Saúl reveló el verdadero problema. Tenía una relación pobre con Dios. Noten cómo le habló de Dios a Samuel para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Jehová no era el Dios de Saúl. El Dios de Saúl era Saúl. Jehová era el Dios de Samuel, no Saúl. En su orgullo, Saúl quitó a Jehová del trono de su corazón. Al oír esto, el profeta Samuel lo reprende con más fuerza todavía. Ante esta reprensión, Saúl reconoce su pecado, pero le echa la culpa a sus súbditos. Versículo 24. He pecado a mi tío Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, ¿verdad? Los soldados me intimidaron y les hice caso. O sea, ¿qué me intimidaron? Me amenazaron y les hice caso. Las palabras de Saúl comienzan como una confesión genuina, pero cambiaron conforme continuó hablando y dijo, los soldados me intimidaron y les hice caso. Saúl se negó a tomar responsabilidad por su pecado y en vez de eso culpa al pueblo de que lo intimidaron, de que lo amenazaron para hacerlo. Queridos hermanos, toda la responsabilidad es del líder. Un mal líder es aquel que no asume su propia responsabilidad y le echa la culpa a otro. Lo mismo pasó con Adán. Adán era el líder de la familia. Era el responsable de Eva. Por esa razón, Dios le habló a Adán y no a Eva. Cuando cometió el pecado de comer el fruto prohibido. Los dos pecaron. ¿Pero a quién le habló Dios? A Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable. Él era el líder. Él era el que recibió la palabra de Dios. Uno podría decir que Eva fue la que le dio del fruto y lo convenció a Adán para que comiera de ella. Pero la responsabilidad era de Adán porque él fue el que recibió las instrucciones directas de Dios y debió enseñarle a Eva de manera correcta para que ella ni siquiera se acercara a ese árbol. ¡Aleluya! Pero algunos dicen, pero usted no conoce a mi esposa, no me hace caso. Es brava. Queridos hermanos, igual la responsabilidad es del líder, del marido. Aleluya. Lo que tenía que haber hecho Adán, ¿saben qué era? Explicarle bien a Eva, mirá, yo te conozco, ni siquiera te acerques porque sos una chismosa. Yo te conozco, no, pero te prohíbo que te acerques, pues yo te conozco. Y tenía que haber hecho eso. Muchos esposos se están riendo. Está hablando de mi esposa. Adán representa al hombre. Eva representa a las mujeres. Un gran poder, dice el refrán,
conlleva una gran responsabilidad. Yo muchas veces debo interceder ante una pelea dentro de la iglesia. Claro, lo tengo que hacer porque soy el pastor, me tengo que meter, ¿no? Si es algo de la iglesia, porque ¿quién es el responsable? Dios. Yo soy el responsable y me tengo que meter. Y la mayoría de las veces, muchas veces dice, pero ¿por qué se mete el pastor? Me meto porque es un asunto de la iglesia. Y yo soy el líder. Y la mayoría de las veces que hablo con cada uno de los involucrados de la pelea, la actitud de ellos es excusarse, echándole la culpa al otro. Voy y hablo, che, ¿qué pasó? A ver, contame. No, vaya que me dijo que soy un narigón. Y siempre la culpa del otro. Yo no hice nada. Yo estaba quieto. Me dijo que era un narigón. Y lo único que dice es eso. Le echa la culpa al otro. Ok. Voy a hablar con el otro, con el otro que le dijo narigón. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué le dijiste narigón? No, pasa que me miró mal. Yo no hice nada. Me miró mal, yo estaba ahí sentado nomás. Por eso le dije que es un narigón. Y siempre es la víctima y le echa la culpa al otro. Pero eso pasa siempre, hermanos. No en esta iglesia. En esta iglesia no. Estoy hablando de otras experiencias, otros grupos. Hasta ahora no escuché a nadie que me diga, sí, la verdad, pastor, que me comporté mal. No debía hacerlo, me arrepiento mucho y asumo toda la responsabilidad. Todo es por culpa del otro. Generalmente los que son líderes se llenan de orgullo. Me incluyo, Yo también. ¿Por qué? Yo soy líder. Y no pueden aceptar que se equivocaron. ¿Por qué? Yo soy líder. Un verdadero líder es aquel que se hace cargo, se hace responsable de sus actos y pide perdón primero. Un líder es aquel que se hace responsable de su grupo. Pero ¿saben qué? Nadie quiere hacer eso. ¿Quién tiene que pedir primero perdón? El líder. Y cuando el líder hace eso, los demás van a hacer eso. Un líder puede excusarse diciendo, es que me tocó un mal grupo, justo, pastor, usted me puso en este grupo, son un desastre todo, póngame en un grupo mejor. Pero no es así, hermanos. Queridos hermanos, los malos súbditos son resultado de un mal liderazgo. Por el contrario, buenos súbditos son resultado de un buen liderazgo. Mal grupo, mal líder. Buen grupo, buen líder. Pero ¿saben qué? La culpa es siempre, no, pasa que estos son un desastre, no me hacen caso. Vienen siempre tarde. Se quedan dormidos. Díganle al lado, no se quede dormido. Los bendigo a todos, para que todos sean buenos líderes. Espero que todos, incluyéndome a mí, me lo estoy diciendo a mí, Arnaldo, seamos personas que dejemos nuestro orgullo y asumamos nuestra culpa. Saúl estaba aceptando que no tenía liderazgo cuando dijo, los soldados me intimidaron y les hice caso. Ahí está hablando de su liderazgo. Era un desastre como líder. Si uno no quiere asumir su responsabilidad, no debería ser líder. Saúl pensó, si iba a pelear contra Amalek y triunfaba, con eso bastaría. Si hago las cosas bien, con eso bastaría. Pensó así, muchos piensan que si yo hago las cosas bien, con eso basta. Pensó que eso es obedecer a Dios, pero eso no es una obediencia completa. Es una obediencia a medias. No medias Anaí, a medias.
a mitad. Simón, estoy haciendo propaganda. Emilio Lamarca y Avellaneda. Galería sobre Avellaneda, sobre Emilio Lamarca. Queridos hermanos, una obediencia a medias no es obediencia. Muchos piensan que si intentan hacer las cosas, con eso es suficiente. Muchos piensan que si lo hacen a medias es suficiente. Esto no es obediencia, hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual uno no logra obedecer de forma completa? Esto es por falta de atención. Versículo 22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se ofrezca o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La falta de atención a la palabra de Dios es el motivo principal de la obediencia. ¿Qué es falta de atención? Tomarlo a la ligera. Muchos hacen caso a las cosas grandes, pero no a las cosas pequeñas. Por ejemplo, yo le digo a alguien, mirá, le estoy explicando, hace esto así, así, sí, y se fue. Y yo estoy explicando, no terminé de explicarle. Eso no es prestar atención. ¿Y qué hago? Ay, Señor, y le digo a mi esposa, Violeta, ay, fíjate si está haciendo las cosas bien. Porque seguramente, ¿no? Hay que prestar atención, hermano. No es solamente, sí. No terminé de explicar. Sí, porque tenés que hacer, sí, y se fue. Se ríen, pero pasa. Eso es lo peor. Muchos creen en líneas generales, pero no de manera completa. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, seguramente muchos van a estar de acuerdo. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, dice así. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Sí. Uno lee y dice, oh, amén, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Después Jesús dice, pero yo les digo, no resistan al que le haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No, pará. Algo está mal. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. No, pará. No. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, pará. No, a ver, ¿me cambiás de anteojo? Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Qué raro. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. No, pará. Todo bien, pero hasta ojo por ojo, diente por diente, todo bien. Luego de leer estos versículos uno puede decir, bueno, no mato a nadie, no miento, no adultero, con eso es suficiente. Pero yo no puedo recibir una bofetada y después darle la otra mejilla. No, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no puedo dejar que me quiten mis cosas. No, con todo el esfuerzo que hice para comprarme esa camisa, 2 por 1. No, yo no puedo. Queridos hermanos, aceptar la palabra de Dios a medias no es aceptarla. Lo mismo pasa con la obediencia. Si uno no presta atención a lo que Dios dice, va a ser difícil obedecer a Dios de manera completa. Por eso Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. El pueblo de Israel falló con Dios porque se preocupaban por querer cumplir con los mandamientos de Dios, pero para su propia satisfacción.
Cuando en realidad Dios quería que prestaran atención al significado de cada uno de los mandamientos para poder discernir cómo podemos vivir, para poder agradar a Dios. Que tu atención no se incline ante ti, sino que se incline ante Dios. No te inclines ante ti, inclínate solo ante Dios. Versículo 16 sigue diciendo, basta, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. El reproche de Samuel hacia Saúl. Samuel ya había tenido suficiente, ya había escuchado suficiente, las excusas, todo. Y no quería escuchar más. No escuchará más de Saúl. La excusa fue revelada por lo que era, solo una excusa poco convincente. Ahora es el momento de que Saúl se calle y escuche la palabra de Jehová a través de Samuel. Samuel le transmite la palabra de Dios en el versículo 17 y le dice, entonces Samuel le dijo, no es cierto, aunque te creías poca cosa, ¿has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? El punto es, ¿recuerdas tus comienzos? ¿No pensabas que no eras poca cosa? Recordá antes, cuando comenzaste, ¿no decías, no soy digno? ¿Que eras indigno? ¿No eras humilde? Queridos hermanos, hay muchas personas, pastores, ancianos, que cuando viene el nombramiento, están así, ay no, yo no me siento digno, yo no me siento digno, y lo hacen así, con humildad. Pero luego de un tiempo esas personas cambian y se creen que son la ley dentro de la iglesia. Samuel ya ha tenido su... No escucharán más de Samuel. Recuerda, hermanos, recuerda que si no hubiera sido por Dios, tú no serías nadie. Debes recordar esto siempre. Esto es lo que está diciendo Samuel. Recuerda tus comienzos. Cuando comenzaste a creer, ¿cómo eras? Recuerda lo que confesabas. Señor, es verdad, sin ti yo no soy nada. Como la alabanza de Jesús Adrián Romero, que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Dice así, la letra es muy linda, es mi confesión. Espero que sea la confesión de fe de todos ustedes. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. ¿Conocen esta alabanza? La cantamos así, recordamos esos comienzos. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no era como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Queridos hermanos, Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendremos nada, pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en este día, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, estaría yo perdido. Aleluya, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, fíjense en cómo uno recuerda esos comienzos. ¿Cómo uno recuerda esos comienzos? Escuchando la palabra de Dios. Uno no puede recordar porque nosotros somos olvidadizos. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nos olvidaríamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso es tan importante, lo mismo que para poder recordar, seguir escuchando la palabra de Dios. Pasar tiempo con Dios. Tener tiempo devocional. Leer la palabra. Esto es importantísimo. Esto te hace mantenerte humilde. Porque te hace recordar. ¿Qué te dice la palabra? Arnaldo, tú eres pecador. Fíjate, vos lo intentaste vos solo. ¿Pudiste? No. Por eso vos me necesitas. Y uno cuando lee la palabra y lee esas cosas dice, sí, es verdad. Pero si no lee la palabra y está escuchando noticias, mirando películas, ¿sí? Todo el tiempo, sin leer la palabra, uno se olvida. Y uno piensa que soy un grosso, soy un capo, macho alfa. Pero cuando escucha la palabra, no, tenés razón, Señor. Sin ti yo no soy nada. Tenés razón, Señor. Y eso es lo que estaba diciéndole Samuel. Escucha la palabra de Dios y recuerda lo que tú eras antes. Y el versículo 18 continúa diciendo, y te envió a cumplir una misión. No eras nadie.
no eras nadie, pero Dios te dio una misión. Por su misericordia te quiso usar. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Te tuvo consideración Saúl. Atácalos hasta acabar con ellos. La orden de Dios no era difícil. El problema es nuestro interior, nuestro ego, nuestra ambición. Si dejaríamos nuestro ego, nuestra ambición, obedeceríamos a Dios. Pasa que no quiero someterme, no quiero aceptar a tal persona. Yo una vez escuché a alguien diciendo, se escucha todo. Yo en mi oficina escucho todo. Todo se escucha, ¿eh? Una vez yo escuché a una diaconisa diciendo, el pastor está escuchando. Y una vez yo escuché, estaba en mi oficina, yo no sé cómo escucho, yo no es que estoy así, ¿viste? A ver, no, yo no estoy así, pero se escucha, y se escucha lo que dice la gente, y una persona escuché que dijo, a mí me cuesta mucho llamar a fulanito diácono, me cuesta, no me sale, ¿qué quiere que haga? Para poder obedecer a Dios, debemos dejar todo nuestro ego y nuestro orgullo. Versículo 19 sigue diciendo, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? La frase echaste mano del botín habla de la ambición de uno. Significa echaste mano a lo que no debías tocar, a lo que no te pertenece. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces nosotros tocamos cosas o miramos cosas que no nos pertenecen? Por ejemplo, una Biblia que hace 2 semanas la veo ahí. Está ahí 2 semanas. Y yo justo hoy me olvidé mi Biblia en mi casa. Y esa Biblia no es mía, pero está hace 2 semanas. ¿Y qué? Bueno, lo uso en el culto y lo devuelvo. Eso es echar mano a lo que no me pertenece. Aleluya. Yo tengo en la misma cuadra donde yo vivo, enfrente donde yo vivo, a unos metros, yo paso todos los días por ahí con el auto. Hay un árbol, un limonero. Un limonero que hace limones. ¡Limones gratis! Encima no está dentro del patio del vecino, está en la vereda. Y yo siempre cuando paso, miro. Y una vez ya se está poniendo amarillo. Estaban verdes, por eso miraba nomás. Pero ya están amarillos y uno mira, casi choco, mira y estaba con mi esposa, mis hijos estaban atrás. Y yo miro, ¿y qué pasó? Quería mirar una vez más. Por eso di la vuelta otra vez. Y dije, che, se está poniendo amarillo. Y mientras decía eso, si agarro un pan, no es robar, ¿no? Le digo a mi esposa. Y ahí salta Jara y dice, ¡sí es robar! Y ahí dice, estacioné, nos bajamos, no miré más. Eso es limones gratis. Echar mano de lo que no me pertenece. En otras palabras, se le fueron los ojos a Saúl como a mí los limones. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Queridos hermanos, les guste o no, Mateo 22, 21 dice así, les guste o no. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No codicien lo que no les pertenece. Los impuestos les pertenecen al gobierno o los bonos el que lo reciba, pero no te pertenece a ti. Lo tienes tú en tus manos, sí, pero no es tuyo. Los diezmos no te pertenecen.
Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12 dice: yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volver? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice Dios. Ahora, no solo el Antiguo Testamento dice esto, sino también lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Muchos pueden decir: bueno, pero es el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento es un nuevo pacto, ¿viste? No pasa nada. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo con su boca les dijo a los judíos: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A los impuestos y las ofrendas. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento, hermanos. Por aquellos que dicen: no, es que no. Si no, estaríamos tocando lo que no deberíamos tomar. Esto es codicia, ambición y egoísmo. Esto es desobediencia, hermanos. Para poder obedecer a Dios, debemos dejar toda codicia, ambición y egoísmo. Versículo 23 dice: la rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Samuel proclama el juicio de Dios. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ser rechazado por Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Si Dios te rechaza, estás perdido. Tu vida se acabó. Voy a concluir, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante obedecer? Porque la obediencia trae bendición. Si uno obedece a Dios, es aceptado por Dios, es reconocido por Dios. La palabra griega para bendición es Makarios. ¿Saben lo que significa Makarios? Recibir el favor de Dios. Eso es una persona bendecida. Recibir el favor de Dios. Recibir reconocimiento de Dios. Eso es ser bendecido. Eso es Makarios. La bendición de la obediencia es que si uno obedece, Dios está con uno. Si uno obedece, recibe el favor de Dios. Si Dios está conmigo, soy feliz. Aunque me falte todo, aunque no tenga salud, aunque tenga deudas, aunque no tenga familia, si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo a Dios, soy feliz. Si Dios está conmigo, ya está todo resuelto. Pero si Dios no está conmigo, por más que lo tenga todo, como Saúl,
voy a ser el hombre más desdichado del mundo. Si Dios me rechaza, no sirve nada todo lo que tenés. Mírenlo a Saúl. Saúl era rey, tenía todo, poder, todo. Pero desde que Dios lo rechazó, el resto de su vida fue una vida desdichada. Lo contrario a bendición, ¿qué es? Maldición. Si uno desobedece como Saúl, uno es rechazado por Dios. Y esa es la maldición. Vivir sin Dios. Eso es maldición. La maldición es ser rechazado por Dios y que Dios no esté con uno. Voy a leer una vez más el texto bíblico de hoy para que le quede más claro con toda esta interpretación, para que sepan la importancia de la obediencia. Por la mañana, muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que antes te creías poca cosa? ¿Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste a Dios? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecérselas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se ofrezca o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Queridos hermanos, espero que realmente entiendan cuán importante es la obediencia. Y todos, los bendigo para que todos ustedes puedan ser personas obedientes a Dios y a todo lo que Dios puso como sus siervos. Háganlo por fe, no por afinidad, háganlo por fe. Eso es obedecer a Dios. Y si ustedes obedecen a Dios, Dios estará con ustedes. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque tú nos has enseñado la importancia de la obediencia. Señor, es verdad, y te pedimos perdón por haber sido ignorantes, por no haber prestado atención, por excusarnos, por no vernos a nosotros mismos, por olvidarnos. A partir de ahora queremos obedecerte de manera íntegra, como a ti te agrada. Te pido, Señor,
que tú nos ayudes. Te pido, Padre, que tú nos levantes y tú nos renuevas. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a cantar este himno por andar con Jesús y vamos a tener un momento de oración.